Bienvenidos al consultorio, donde... No sabemos. Pero sabemos que... Uy, que nos encantan los libros. No. ¿Durante cuántos episodios llevamos? Pues 50 yo creo ya. Por lo menos. Y siempre me decía producción, tráete tus libros. Y me los ponían ahí, en el back. En el back. Y a veces no el libro del tema, y a veces al revés. Y yo decía, pero bueno, por un poco de dignidad. No. Me da la impresión, a ver si tú que nos estás escuchando, te apetece, pues cada 4, 5, 6, traer un libro. Sí. Y desmenuzarlo, conectarlo con lo que nos está pasando, con las consultas. Y bueno, pues si de por sí darle vida a los libros se me hace increíble sacarlos del librero, este en particular lo recomendamos muchísimo. Aquí no hay reglas. La cultura de Netflix, de Reed Hastings y Erin Meyer, como quieran decirlo, experta ya en cultura y el CEO de Netflix. Es brutal. Es un librazo. Es brutal el libro, como brutal fue en el 2009. ¿eh? Dicen por ahí las malas lenguas que el mejor documento que ha salido de Silicon Valley en la historia fue el documento de la cultura de Netflix del 2009. Yo lo recuerdo descargarlo, verlo como wow. Yo creo que, digo, eso es lo que dicen las malas lenguas. Para mí es el documento más relevante y más feo. Era un PowerPoint, verdaderamente. Lo hizo un enemigo. De los 90. Puros bull. No, del 2009. Ah, del 9. 2009. Sí. Es que estás conectado Es que me conecté con Garibaldi. Garibaldi. La ventanita del amor. Es que es un romántico. Es que somos unos románticos. Adrián es un romántico y Jaime también. Aunque tiene esa caparazón de persona seria, en el fondo es un romántico. Bueno, lo que iba, en el 2009 eran puros bullets. Pero de veras, un slide superaba al anterior y superaba al anterior, ¿no? De hecho, marcó un cambio significativo. Todas las culturas son un elemento identitario. Y eso quiere decir que son únicas e irrepetibles. Pero hay culturas que marcan. Y la cultura de Netflix 2009, con su famoso Freedom and Responsibility, marcó un antes y un después. Y eso básicamente es lo que desmenuza el libro. Entonces, con mis superconsultores, Don Adrián y Don Jaime, intentaremos sacarle provecho y conectar de alguna manera los insights, aprendizajes del libro, de la cultura, de la autora, de Netflix, que adicionalmente pues, tiene una doble conexión Netflix, que por un lado está a los que nos dedicamos en cultura dentro del imaginario colectivo, y si algo está en el imaginario colectivo, ahorita Black Mirror, y bueno, la serie de su preferencia, en el imaginario colectivo del mundo entero. Entonces es muy interesante siempre esta conexión entre experiencia de usuario, experiencia de cliente con experiencia de empleado. Pero sin más demora, ¿ibas a decir algo, Jaime? No. ¿No? Vamos a adentrarnos en los... Porque tienen 4 pilares fundamentales que son los ejes rectores y a partir de ahí vamos construyendo. Obviamente yo sé que están esperando lo de las vacaciones ilimitadas, pero tengan ¿Y cómo se habilita? Tengan paciencia, eso pasará en el minuto 35. Para que se quede bien. Empecemos por el primer pilar, que tiene que ver con... Y me encanta el concepto densidad de talento. Sí, es brutal. Parte de la cultura de Netflix es incrementar la densidad de talento. Pueden hacer los demás valores, principios, rectores, si este principio lo cuidan. Y tiene que ver con la remuneración y tiene que ver con el atraer a la gente más talentosa y premiar y reconocer a la gente más talentosa. Pero bueno, vamos a ir por partes, vamos a adentrarnos en el primer principio, que es densidad de talento. Y mi pregunta hacia los dos es, ¿todas las personas tenemos potencial? Todas. Pero no todas tenemos el mismo talento. ¿Qué hacemos en las empresas cuando hacemos nuestros famosos boxes? Identificamos
el talento futuro, el potencial, el desempeño. ¿Qué hacemos con las personas que ya tenemos evaluadas y identificadas de bajo talento? No de bajo... Sí, ¿Qué te hacemos? seguimos. ¿Qué hacemos con ellas? ¿Qué sugieren? ¿Qué recomiendan? Porque aquí son súper enfáticos. Si tú no peleas por esa persona, si no la contratarías a día de hoy y pelearías por esa persona, córrela. Exactamente. Quédate nada más con las estrellitas. ¿Qué hacemos? A ver, ¿qué opinan? Veo a Adrián emprendido. No, a ver. estás A ver, prendido, es que ya se te ve que traes jugada. A ver, la primera es honrar a doña Valentina, que nos regaló Sí. este libro el fin de año. Gracias, Valentina. Y bueno, a toda la organización hubieron varios libros que les dimos a todos los colaboradores. Y este en especial a mí me provocó mucho porque justo esta primera parte está enfocada 100% en las personas y arranca sin modelo ni la estructura, es personas. Sí. Y ese primer bloque, como si fuera un funnel en la acumulación del talento, pues hay que tomar decisiones del potencial y del talento que tienen las personas para cierta posición dentro del grupo. Y en el segundo bloque que habla de las conversaciones y ser bold y ser radicalmente honesto, pues eso te lleva a conocerte, a conocer el talento que tú tienes, pero ayudarles. También hay personas que no conocen su talento de una manera casi, lo conocen de una manera reptiliana o casi por el hacer, pero no se han hecho el espacio y el momento para verse y para tener una reflexión. Entonces, lo primero es, yo si pudiera dar una nota ahí, es ayudarle a las personas a que descubran su talento. Y si saben que no lo tienen, pues que sepan que lo pueden desarrollar, porque sí se puede desarrollar un talento. Pero en ese sentido, o sea, es lo que os afirmaba, todos tenemos un potencial de desarrollo y de Sí. crecimiento. Pero lo que afirma Netflix, o lo que se afirma en el libro es quedémonos con la gente verdaderamente. No todos tenemos el mismo talento, quedémonos con los de alto talento, densidad de talento. Y eso significa que si bien todos pueden crecer, no perdamos el tiempo con los de menos talento. Cuando la cultura se vuelve tan potente, te la paso, James, cuando la cultura se vuelve tan potente, el mismo sistema te expulsa. Y cuando tienes tus rituales, cuando tienes tu conversación, cuando tienes anclada tu cultura, el propio talento se embebe muy sencillamente, casi que se mimetiza, o el propio sistema te expulsa. Y no quiere decir que es cacería de brujas. Déjame parafrasearte a ver si lo estoy entendiendo bien. Esa densidad de talento es como si fuera una fuerza de gravedad. Es un imán. Que talento atrae talento, mediocridad atrae mediocridad. Tal cual. ¿Sí? Tal cual, expulsa. Me Para mí lo gusta. expulsa. Y entonces, exacto, si tienes mucha densidad de talento, la gente mediocre no se siente Llega un punto en el que cómoda. Te expulsas. Ya está, mira, ya se está posicionando. Ya Va a romancear, agarrando esquina. Está sacando las plumas. Venga. A ver, bueno, venga, es que hay varios A ver, puntos. vas. El primero, honrar a Erin Meyer, que hace un trabajo espectacular en este libro, porque este libro no es hacer un culto a Netflix. Hace más de 200 entrevistas, Sí. hace una exploración y de alguna manera exhibe o pone en evidencia cómo hacer las cosas distintas, cómo se rompen paradigmas y nos enfrentamos a una nueva era, una nueva forma de pensar. Y luego este libro nos da en general tres, como en un árbol, tres principios esenciales. El primer principio es la densidad de talento, Ajá. que ahora vamos a profundizar en esta parte. Check. El segundo principio, el tema, la sinceridad, ¿no? La cultura de la honestidad la radical. honestidad radical, de generar estas conversaciones significativas para poder entablar un aprendizaje dentro de la organización. Y el tercero, no hay reglas. Ajá. Son los tres grandes principios y lo pudiéramos eliminar procesos. El libro. Y voy a conectarlo, José Luis y Adrián. Yo tuve la oportunidad de trabajar para Apple. Ajá. Cuando yo trabajé para Apple,
Yo recuerdo que yo venía de un rol de ser un nivel manager, con una jerarquía alta en una organización, venía a manejar Nespresso y Heineken y traía un rol de manager con un salario significativo. Ahí está Nespresso. Patrocinados por Nespresso. What else? What else? Exactamente. Y entonces cuando vengo de un rol con un salario significativo, con responsabilidades, con un proyecto sumamente interesante en las organizaciones donde de repente Apple me contrata y me pone a hacer un rol 2 posiciones abajo de lo que yo hacía, pero ganándolo de 4 posiciones arriba. ¿Sí me explicó? Sí, sí, sí. O sea, salarialmente me da una oferta económica muy significativa, una oferta económica, pero me pone a hacerlo de 2 roles abajo. Y entonces decías, a ver, ¿por qué? Y al principio a mí me generaba mucho conflicto. Y yo estaba sobrecalificado para el rol para el que fui contratado. Entonces, este principio de la densidad de talento, pero algo sucedía. Era muy fácil para mí hacer mi trabajo, era muy fácil dar resultados, era muy fácil mostrar mejoras. Mis conversaciones, el equipo con el que yo trabajaba en Apple, no recuerdo una persona que no tuviera talento. Técnicamente todos eran grandes Cracks. O sea, las conversaciones, las negociaciones internas, los insights, las aportaciones te permiten, cuando tienes una densidad de talento, eso lo hace maravilloso porque permite que el mismo contagio con los que te estás rodeando, tienes conversaciones y no hay un desgaste de explicar, de tener que dar todo el tiempo argumentos o todo el tiempo estar enseñando para mejorar. Pues déjame retomar porque justo en el libro, en ese capítulo, habla de la remuneración. Y ellos son consecuentes, dicen, y nos gusta pagar bien. Claro. Y pagar muy por encima del promedio del mercado. ¿Esa es la solución? El hecho de atraer mejor, o sea, densidad de talento, menos talento, mucho mejor pagado. ¿Qué opinan? ¿Qué opinas? Sí. La solución es, trae un talento real. Las organizaciones están desesperadas porque no hay talento, José Adrián. ¿Sí? Lo vivimos todos los días. Acabo de estar con un cliente hace un par de meses donde decía, hoy me preocupa que estamos haciendo todo bien, pero no sé si el talento va a reaccionar. Y la respuesta es sí, José Luis, hay que pagar bien y hay que tener talento. Para mí no. ¿No? A ver. Pues, a ver, evidentemente cuando tú haces una encuesta y cuando sacas este tipo de BOEs, pues lo primero que sale siempre es el dinero. En todas las encuestas, que a quién no le gustaría ganar más. Pero para mí va más allá de la sobrepaga, porque tomando el ejemplo y abriéndolo, ¿por qué saliste de Apple en aquel entonces? ¿No? Digo, sin meternos en detalle y eso, pero al final del día... Siéntate, me siento a aquel lado y que se tumbe. Que nos cuente cómo empezó todo. Pero justo es yo vería 2, así como en este prisma, 2, que uno es el salario emocional que se construye con el grupo y la otra es el reto que tenías en esa posición. Entonces, para mí, sí, evidentemente hay que pagar y hay que pagar bien. Hay que trabajar en el salario emocional del grupo, pero se hace una cultura de reto o no de reto, las personas necesitan verse... necesitan estresarse, sí, no quería repetir la palabra de reto, retadas, necesitan cuestionarse lo que están haciendo y cuestionarse intelectualmente para poder tener este crecimiento. Yo creo que eso no está resuelto. No está resuelto aquí. Bueno, y ojo, y también avisamos a los que nos escuchan. Que es una interpretación. A ver, es un libro, no. Es como cuando en filosofía le tocaba a uno Kierkegaard y pues presentaba a Kierkegaard, pero a mí me llamaba la atención cómo, de alguna manera, los demás empezaban a cuestionarlo y al que le había tocado Kierkegaard lo defendía como si ese apellidara Pérez Kierkegaard, ¿no? Es como, pues Kierkegaard, esto es lo que propuso y yo estoy en contra de él y se vale, ¿no? Quiere decir, no estamos idealizando la cultura, ¿no? Entonces, en ese sentido, cada quien puede encontrar matices. Sí. Para mí, lo que es relevante el libro es que trae encima de la mesa no temas de actualidad, sino que cuestiona la actualidad y va
contracorriente. Y eso me encanta. Sí, es contracultura. Es contracultura con sus fundamentos y se ve en el libro también las dificultades y cómo los principios necesitas tener unos contrapesos para que puedan ser efectivos. ¿no? Sí, por favor. Sí, a mayor talento, más economía del tiempo. Sí. A mayor talento, Estoy de más acuerdo. economía Es que yo del Estoy de acuerdo. Yo creo, y aunque Con estoy eso hoy de estoy de acuerdo. moderador, en esta referencia que pusiste de Apple, finalmente, si tienes más densidad de talento, necesitas menos puestos de trabajo. Y creo que las organizaciones están muy preocupadas ahora por el talento, pero no por la densidad de talento, sino por cubrir las vacantes. Y están obsesionados en cubrir las vacantes. Hay ahora un enfoque, evidentemente, de demanda. Y sus KPIs es llenar la vacante en la menor cantidad de tiempo, pero nadie mide la densidad de talento en esas vacantes. Y se está llenando las organizaciones de mucha mediocridad, para seros honestos. Clarísimo. Pero a mí me corresponde preguntar hoy. Lo otro que introdujo, que se sale en el libro, pero que introdujo Netflix y que está haciendo tendencia es el tema de los bonos. Ellos dicen, yo no solo pago más, y mucho más que la competencia, sino que adicionalmente no pago bonos anualizados, yo lo pago mensualmente. No creen en esa zanahoria de largo plazo. Y esa zanahoria de largo plazo pues es medio baby boomer. Y me gusta mucho. A mí me encanta la gente que cuestiona y que es irreverente, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? ¿Es más eficaz la zanahoria de largo plazo, superbonos acá al modo Walmart con acciones en base a la antigüedad? ¿O es mejor el dinerito contante y sonante para todos parejo, si hay densidad de talento y mes con mes? ¿Qué opinan? Adrián ya no se aguanta. Es que sí, para mí es súper obvia. Y en una plática, ¿se acuerdan que estábamos con un talento y nos había dicho, bueno, pues tú pones un post en LinkedIn o en Instagram o en Facebook o en la red que tú quieras, esperando que te den like en un año. Final de año? Pues no. La inmediatez, si estamos en esta consumo, ¿vale? De medios, consumo de know-how, consumo de todo, ¿por qué la remuneración, siendo el ítem más relevante que pusieron a la mesa, son congruentes? Totalmente congruentes. Tiene que hacerse inmediato, contingente. Inmediato. La gente lo ve, lo siente y se va motivando. No quiere decir que no tengas un ultra super premium bono al final de año o algo que sea una experiencia. Pero la gente tiene que ser congruente y tiene que ser inmediato. Sí, para el que no haya leído el libro y que se entienda un poco el contexto es, si tú vas a dar 100 de premio, no des 100, da 10 todos los meses. Exacto. Ese es un poco el punto y que es mucho más eficaz y la gente entiende esta relación de causa y efecto. ¿Qué opinas, Jaime? Bueno, en 1997, cuando surge Netflix... Cuando yo nací. Cuando yo nací, no, mucho. En el 97, cuando... Casi Titi. En el 97, cuando nace Netflix, y todos sabemos la contada historia que se la ofrecen a Blockbuster por 50 millones de... Es que es increíble. Y le dicen no, y que ya veían, porque ya venía la cuarta era de la modernidad, del mundo digital, ¿no? Que era la era de los 90, luego llegó la del 2000, y para mí luego viene la de Steve Jobs con el lanzamiento del iPhone y la última que tenemos con la inteligencia artificial. Pero en ese momento, hoy parece Wikipedia. Sí. Pero el punto es, cuando en el 97 ofrecen a Netflix llegar del 97 al 2001, en el 2001 es cuando tiene el auge Netflix, es cuando es el gran momento que Netflix se va a los cielos. Pasan 4 años y esos 4 años ellos están en números rojos, están en donde no hay bonos, en donde solo está el por qué lo haces. Sí, el sobrevivir con un sueño, ¿no? Sobrevivir con un sueño, el objetivo. Entonces, ese aprendizaje de estar 4 años sin bonos, 4 años buscando el objetivo, 4 años... Marca. Exactamente. Para mí, ese es el sentido. Entonces, a ti cuando te pagan, tú ya tienes el bono en el origen de tu salario. No te deberían de pagar un bono extra. No. Ese invento del bono es una justificación a que no entiendes el propósito de por qué estás trabajando. Y eso porque
Y yo siempre, como anécdota, cuando hago procesos de entrevista, cuando hago contrataciones, que me dicen, oye, Jaime, necesitas ver a un nuevo colaborador, yo siempre hago 2 preguntas. ¿Qué prefieres? ¿Que yo te asegure un salario de 30,000 pesos? ¿Salario fijo de 30,000? ¿O no te pongo salario fijo? Todo se va a comisiones, pero puedes ganar hasta 150,000. Y entonces los ves titubear. El de personalidad, que es aventada, dice 150,000. Pero ¿qué tan viables son los KPIs? Y ya sabes, el intenso, ¿no? Y está el colaborador que te dice, no, a mí dame los 30,000, te los firmo ahora. Ahorita. Y listo. Porque yo quiero mi estabilidad. En resumen... ¿Cuál es mejor y cuál es peor? Dependiendo de la cultura de tu organización, dependiendo la cultura que tú estás construyendo en tu organización. Por eso Netflix A ver. lo dejó claro. No es que le quiera 4 años cortar, mejor. es que es el primero y nos faltan 3 de los que fuiste narrando. A ver, déjenme irnos al segundo bloque, que tiene que ver con la honestidad radical, ¿no? Ya presuponiendo que tenemos densidad de talento, bien remunerado, con premios de corto plazo, con reconocimientos hasta económicos y monetarios más contingentes, lo siguiente que se afirma en la cultura es esa idea de mostrar tus ideas, de mostrar tu desaprobación, del feedback radical, del feedback 360. Esta se la vamos a conceder, obviamente, al rey del feedback, que es don Jaime. A ver, si bien pues todo el mundo diría, pues honestidad radical, pues sí, pues ¿quién va a decir que no? ¿A quién le amarga un dulce? Pero vamos a ir al lado oscuro. ¿Qué pasa si eres honesto radicalmente con el otro? ¿No lo hieres? ¿No lo molestas? ¿No lo ofendes? ¿Cuál es el balance? ¿Qué opinas, Jaime? La responsabilidad de sus pensamientos y emociones son del otro, no son de uno. Y parto de esta premisa, y voy a tomar tus palabras, José, ¿Sí? en una junta interna. José Luis hizo una mención, y honro porque esa mención a mí me guardo como un aprendizaje de vida, donde decías, mientras las conversaciones sean más de adultos, Sí. Más generamos un mejor aprendizaje, un mejor clima laboral, una mejora continua. Eso es fundamental. El tema es tener conversaciones de adultos. Cuesta, porque estamos en un mundo hipersensible. Estamos en un momento donde todos quieren un salario emocional y un bienestar y un nivel de sintonía con el amor, y cuesta trabajo tener conversaciones de adultos. Y voy a cerrar con un storytelling, ¿no? Con ese storytelling, porque yo le doy un feedback a un colaborador, donde un consultor que siempre que viene conmigo me viene a preguntar cómo lo hago. Entonces yo le digo, una vez, ok, te explico, te oriento. 2 veces, te enseño. 3 veces, te cuestiono. Pero si siempre lo haces, ¿cómo lo hago? Llega un momento en que yo tengo que decirle al colaborador, a ver, tú eres un consultor senior y estás contratado para algo. ¿Para qué? Para pensar. Si vienes conmigo y no traes posibles soluciones de un problema, tú eres parte del problema. Y eso es una honestidad radical. Decirle al consultor o al colaborador, tu rol es pensar. Pero si no me traes soluciones, entonces el problema, tú también eres parte del problema. Eso es muy fuerte. Y si no eres un adulto para decir, es cierto, siempre llego con el cómo lo hago y no traigo soluciones, es muy complejo. Por supuesto, hay que aprender
de las realidades de lo que sucede, José. A ver, por alusiones, aunque está fuera de mi rol, pero por alusiones. Dale. ¿Sale? Ya se prendió, José. No, sí, obvio. Es que obviamente dicen, bueno, ¿cómo hay como adultos? O sea, y los adultos no sienten. Pues efectivamente sí. El punto es que el infantilismo, los críos son pura emoción. O sea, no es que esté mal la emoción. De hecho, yo afirmo que la emoción siempre tiene razón. Lo que tú sientes es verdadero, lo sientes. Y no hay forma de que alguien te saque de esa emoción. El punto es que si bien la emoción siempre tiene razón, también la emoción obnubila la razón. ¿Sale? No voy a decir el cliente ni el proyecto, pero antes de entrar al foro estuvimos en un proyecto con parte del equipo y antes de entrar les retroalimenté, les felicité, wow, de veras me siento súper emocionado, pero les dije, de 0 a 100% el proyecto lo que hicieron es un 50%. Si ellos leen la primera parte, van a decir, wow, qué rico, qué bien, me está felicitando. Pero la neta es que les queda un trecho enorme y que me da igual lo que opine el cliente. Yo como consultor y mentor de este proyecto pueden hacer el doble a lo que hicieron hoy. Y es muy probable, y me quedé en lo que me sentaba, rumiando mi retroalimentación o mi felicitación en Slack, diciendo, ¿sí me habrán entendido? ¿No me habré sobrepasado en la felicitación para que se den cuenta de que tienen que dedicarle tiempo este fin de semana porque si no, su proyecto no va a estar al 100%? No sé si estoy siendo claro. O sea, a eso me refiero porque, y déjame no corregirte, sino matizarte. Cuando hablamos de la cultura, de la emoción, del amor, ¿el amor no está en el corazón. El amor está en la razón. Yo no sé a quién coño se le ocurrió asimilar el amor al emoji de corazón. El amor está en el cerebro. Por una sencilla razón. Amar es buscar el bien del otro o de ti mismo, el amor propio. Y el bien es una perfección en el ser. Lo que verdaderamente amamos es la perfección. Con lo cual es pensar cómo puedo mejorar mi desempeño, cómo puedo mejorar mi relación con los otros, cómo puedo mejorar mi proyecto, cómo puedo mejorar mi facilitación del podcast, que es preguntándole. Sí. Adrián, ¿qué opina? No, totalmente de acuerdo con ustedes. Yo pondría ahí un corchete o metería una palabra que es justo siempre la intención positiva. Correcto. Porque la intención puede ser desde tu realidad y hacerla como nublar las otras realidades de las personas. Y hay que tener una empatía, porque el estresar al sistema y llevarlo a ser mejor es increíble. Porque nuestro trabajo es sacar lo mejor de las personas, sacar lo mejor de los equipos, sacar lo mejor de los proyectos y elevarlo hasta los niveles que tengamos que hacerlo para llevarlo a ser exitoso. Pero la intención positiva siempre subyace en la forma y en el tono y en el tiempo y en el momento que des estas intenciones positivas. A mí me han dado feedback justo en términos de la intención a veces exagerada en términos de generar una emoción positiva en el proyecto, aunque no estemos dando el máximo potencial. Pero yo siempre digo que hay momentos para hacerlo. Y hay foros, y hay tonos, y hay formas. De adulto a adulto siempre, y alguna vez lo dije en algún capítulo, ya no recuerdo de tantas veces que hablamos entre todos, pero es como en un funeral hacer una parodia y llegar gritando y emocionado. ¿Y cómo están? ¡Increíbles todos! Espérate, güey. O sea, necesitamos entender el contexto y el momento de este feedback o de este feed forward. O del otro lado, ¿no? En un momento de celebración donde el equipo esté dándole fuerte al rey y llegar y ¡pum! Y caerle. Por muy adultos que seamos, somos humanos. A ver, vamos a rascarle un poquito más, porque estás introduciendo un elemento
que aparece en el libro y que es complejo. A mí me Sí, gustan los sí, libros sí. que te hacen pensar y que no... Que te cuestionan. que no es tan prescriptivo de los 7 hábitos para la cultura altamente... Sin matar a 7 hábitos. Que es el libro más vendido de management. Sí, no, total. Pero bueno, yo no puedo. Hacks. Pero, a ver, regresemos. Introduces algo que en el libro de Radical Candor, que puede ser otro episodio, establece como eje cartesiano, y no desde un punto de vista metafórico, sino literal, porque aparece en la portada, la clave, que es, como adultos, confrontar al otro a la realidad. Cruda, con facts. Si es buena, si es mala, con la intensidad que la realidad misma pueda en sí mismo mostrar. Clarísimo. Pero en el otro eje habla del cuidado a la persona. Porque hablabas ahora de elegir el momento oportuno, del ser empático de alguna manera, que es cuidar a la persona. Y yo, para todavía radicalizar más al mismo Radical Candor, yo pondría el amor. Hay que amar al ser humano y hay que confrontarlo a la realidad en la misma intensidad. Si retomo lo que decíamos anteriormente, que el cuidado o el amor a la persona no es nada más emocional, no es nada más empático, sino es, de alguna manera, entender y comprender toda esa estructura de coherencia. Déjenme introducir 2 elementos que me gustaría abrir en la discusión. Uno es lo público versus lo privado. Se me hace mucho más sencillo, de alguna manera, este eje cartesiano de radicalidad, de confrontar a la realidad y de cuidado en el 1 a 1. Creo que ahí, pues creo que... Es un ambiente más controlado. Cualquier patinazo, pues es subsanable y, en fin, todos cometemos errores, o sea, nadie, en fin. El tema, como decías ahora, es en público y aparecen en el libro afirmaciones de casos de éxito cuando justo enaltecen esta honestidad radical en público, que es un poco el argumento que sostiene de alguna manera aquí nuestro consultor Jaime, ¿no? ¿Por qué? Y déjenme elaborarlo un poquito más. Porque no solo es el individuo, sino es la especie. El líder no solo tiene que retroalimentar de manera apreciativa, con cuidado y con confrontación al individuo, sino cómo esa conducta es ejemplarizante para la especie. Total. Es decir, hasta qué punto puedes inmolar, dicho de otra manera, hasta la sensación de que me están dejando en evidencia en público por un afán de educar o endoculturizar a la especie. Sí. Entonces ahí es donde de alguna manera queda un poco difícil la solución, ¿no? En privado creo que sí es mucho más sencillo, pero en público, ¿qué prima más? ¿La sensación de la persona o la necesidad de la cultura? ¿Qué O opinas? el bien común. El bien común, exacto. Bueno, le cedemos y nos das tu cátedra. La cátedra de... No venía preparado. No venía preparado, pero... No, a ver, 2 puntos ahí. Es cuando se confunde el hecho con la persona, o el acto, o el proceso, ese para mí es un punto de encuadre, de contexto, de cariño, de momento, de positivo. O sea, para mí el encuadre de la plática es fundamental. Ok. Fundamental. Porque tratas de poner matices, no el gran choro para poder soltar luego el dardazo, pero encuadras. Y en la cultura latinoamericana, mete otro ingrediente que es la distancia de poder que existe. Sí. Y la distancia de poder que existe ni en HD ni en cualquier otra empresa, sino en toda Latinoamérica y más en México, es enorme. Enorme. Entonces, si el 80%, 84, Hofstede, 84, 80, Hofstede tiene 84, 85, el otro 15 es la forma de pensar. Cuando tú acumulas talento, pues tú estás buscando talento de este 15% que le vale madre la distancia de poder y va a tope al objetivo. El tema es que hay una mezcla. Hay una mezcla por caída natural, poblacional, en la cual este 75-80% suele llegar a tener una distancia de poder que puede malinterpretarse. Entonces, cuando lo haces de una manera pública, el entendido del entendido del entendido, casi como si fuera una matrushka,
es donde las redes de comunicación se pudieran llegar a perder, ¿no? Entonces, estoy totalmente al favor del público y privado, las dos, súper funcionan, pero en un entorno en el cual hay malas redes de comunicación, se puede volver eso una patinada, ¿no? Clarísimo. De hecho, es el último argumento, el cuarto, que no sé si nos vaya a dar tiempo, que tiene que ver con la multiculturalidad, que ciertos principios, igual en Estados Unidos ellos vieron que sí funcionan, pero en otras latitudes, en una empresa global, no funcionan. Habrá que preguntarle a Alan Romero aquí en Netflix. Y de hecho, la propia autora Mayer tiene un libro que es Culture Map, donde hace justo un análisis de multiculturalidad y lo combina con la cultura de Netflix. Pero bueno, no quiero, ahorita a ver si nos da tiempo, y si no, sí quiero ver en este dilema entre cómo se siente la persona ante la retroalimentación en público por las circunstancias culturales, personalidad o cultura de compañía o cultura país, lo que acaba de argumentar Adrián, versus aleccionar a la especie, el bien común que decías ahorita, la cultura. ¿Cuál es tu postura, Jaime? Una persona, un problema. Una persona, un problema. ¿De qué tamaño es tu empresa? ¿Tienes que vivir preocupado por las emociones y el sentir de cada uno de los colaboradores? Sí. ¿Hasta dónde? Sí. ¿Hasta dónde? Y lo voy a dejar como un cuestionamiento para que cada quien lo resuelva desde... Se vaya con más preguntas. Cada quien se vaya con más preguntas. Pero... Jaime Sócrates. Jaime Sócrates, exactamente. Ahí entra la música de producción. Yo planteé en HD, en nuestra compañía, en nuestra consultora, hace 2 años, a José Luis y Adrián, una filosofía del error. Y en esta filosofía del error, cuando lo planteé a José Luis y Adrián, yo les decía, dejemos de celebrar en público y de corregir en privado. Celebremos en público, pero también corrijamos en público. Porque observé algo que era una cultura del victimismo. Se fue fomentando la cultura del victimismo cada vez que no éramos capaces de dar una retroalimentación, de dar un feedback, de ser frontales. Y cuando leí este libro, Hastings hace una mención en uno de los capítulos, y me acuerdo perfectamente, que él habla de su trabajo anterior y dice, en mi trabajo anterior había tensiones ocultas por no poder dar el feedback. Esas tensiones ocultas terminaban siendo más dañinas o contraproducentes contra la naturaleza del bien común. Porque entonces, esas tensiones ocultas, al final lo único que genera es que no haya mejoras, que todos nos equiparamos a la mediocridad. Y todos nos equiparamos a la mediocridad, y cuando explota el problema es mucho mayor. ¿Me explico? Y entonces ya todos están victimizados. Y son curvas energéticas que afectan a la organización. Esas tensiones ocultas, la mejor manera de erradicarlas de tu organización es creando una cultura de feedback radical, de honestidad, de transparencia y de centrarse en el hecho y no en la persona. Totalmente. Porque eso es la parte fundamental. Vamos a salirnos de la persona. Esa pudiera ser una beta buena. Y es una beta significativa. Lo que suele suceder, y regresamos al principio 1, la densidad de talento. Mientras menos talento tienes, más frustraciones para el rol que desempeñas, y sueles confundir tus temores, tus demonios, tus frustraciones con la señalización de una mejora. Me encanta. Pero oigan. No, sí. Pero se lo prometí a la audiencia. Si creen que lo han vivido todo, viene el plato fuerte. Es el título del libro. El tercer principio es el más rompedor, el que es épico. Freedom and responsibility. Libertad y responsabilidad. No reglas. Vacaciones ilimitadas. No hay política de viáticos. No hay política de gastos. ¿Es neta? ¿Ustedes creen que una compañía puede vivir sin política de gastos? Apelando al sentido común, al pensamiento de dueño,
a la política de gastos. No hay política de gastos en Netflix. Y tienen vacaciones ilimitadas. Y la evidencia que aparece ahí empírica de la consultora es la gente se pide menos vacaciones que el promedio, que la ley ofrece. ¿Pero cómo? A ver, ¿esto es real? ¿Esto lo pueden Total. aplicar nuestros clientes? ¿Qué opinan? Bueno, en HD lo vivimos todos los días y es cierto que el año pasado en nuestra planeación, no sé si se acuerdan, que estábamos hablando justo de ello y dijimos, ¿y cuántas vacaciones se han tomado las personas? No sabíamos, porque la política la vivimos genuinamente dentro del grupo. Al quitar y al eliminar todas estas barreras, sí hay una razón atrás de ello, sí hay un control totalmente, porque no es como rompan filas y adiós, pero hay una estrategia para llevar esa comunicación y para llevar esa cultura. Al tú quitar políticas de viajes, pues seguramente el financiero hicieron una corrida del el promedio de los últimos años, los equipos, tasaron, estoy conectando mi razón, Sí. lo metieron al PNL, dijeron, es un gran argumento para nuestra cultura y podemos sustentarla con números, go. ¿Y qué se dieron cuenta? Que obviamente pues tenían otros atributos que otras empresas estaban buscando y fue el trigger para que realmente se viviera la política. Entonces, el no tenerlo, y lo vivimos dentro del grupo, el otro estaba escuchando unas juntas ahí mientras estábamos en las oficinas, decían, pero puedo tomar vacaciones, pero ¿cómo debo de hacerlo? Y cuestionamientos... Agarrar el tren, el autobús o el avión. Pues haz lo que quieras, a mí qué, ¿no? Pero cuando llega, y el insight es, cuando llegan personas del corporativo a HD, ¿no? El shock es brutal. Es como, pues vienen acostumbradas al control, al orden, a tus vacaciones, y llegan aquí y dicen, Yo recuerdo ¿qué es esto? una persona que tenía un viaje porque se casaba su hermana y llevaba menos de una semana trabajando y pidió su primera semana de vacaciones para ir a la boda de su hermana. Y preguntaba, ¿y puedo? Pues, obvio, es tu hermana. O sea, ¿yo qué culpa tengo de que el timing... de que no coincide? O sea, lo humano es ir a Mérida o a no sé dónde era, en Cancún, a la boda de tu hermana. Bueno, no tienes que esperarte, o tu hermana va a cancelar la boda porque tú acabas de entrar a la empresa y tienes que esperarte un año. En fin, ¿nos hemos vuelto locos? Y se vuelven muy responsables, ¿no? Saludos a Bernie, De hecho, que se fue a Europa. Se fue un mes. O sea, tenía en la compañía, no recuerdo, Bernie, coméntanos ahí, pero tenías 4 meses o 5 meses en la compañía y se fue un mes a Europa. Y la gente y hablaban y decían, y yo veía en Slack y pues tranquilo, dejó todo en orden. Pero miren, ¿sí? Estaba medio al pendiente de 1 o 2 proyectos y todo lo demás lo mandó a tomar por saco y no lo veían. Hay un testimonio, ahorita, perdona que te cedo, pero que cuando hablabas de los gastos, que uno de los empleados, porque hay testimonios reales, hay quotes, y dice, en la empresa donde yo estaba antes, la política de viáticos era, en la primera botella de vino la paga la empresa, la comida, y decía, como esa era la regla, yo nunca faltaba a la regla, pedíamos el mejor vino y langosta. Como aquí no hay reglas, pido cerveza y ensalada César. Es increíble ese testimonio. Sí. En la anterior empresa dice, ya era la misma persona, pero como hay un control, se presupone que yo no me debo de pasar. Entonces, los controles generan decir, ok, tú me estás controlando, pues no yo me voy a hackeo brincar, el sistema. hackeo el sistema y pido champaña. Y él dice, y cuando los clientes empiezan a pedir ya el chupe al final, yo me retiro, porque no me siento cómodo. Pero ¿sabes a dónde llega con eso, José? Increíble. Es increíble. Llega a una palabra que es criterio. O sea, para mí el libro llega a ser... Y la palabra es criterio. Cuando tú creas un criterio de adulto, un criterio de tu empresa, un criterio de tu cultura, tú te vuelves dueño de tus acciones y de tus obligaciones. Si no tienes criterio, por más que tengas políticas, vas a hackear el sistema. Claro. Porque te quieres chingar al sistema porque te lo pusieron. Claro.
Y Freedom and Responsibility es crear una cultura de criterio. Me encanta. ¿No? ¿Y cuál es tu criterio al respecto, querido? Bueno, que los colaboradores Sócrates. talentosos tienen mejor criterio. Por eso la Todo densidad. está conectado. Todo está conectado. Mientras más talentoso eres, mayor responsabilidad tienes. Más autocrítico. Más autocrítico, más consciente, entiendes los límites, entiendes los alcances, buscas el bien común, que es uno de los principios, ¿no? Bueno, o del entendimiento de buscar o establecer lo mejor para la organización. O sea, tú sabes que vas a ir a esa cena y que no por eso te tienes que tomar el vino más caro. Punto. Criterio. O sea, porque Adrián hablaba ahora del criterio, ¿no? Y por eso es tan importante la densidad del talento. A mayor talento, mayor responsabilidad y mayor criterio. Y mayor argumentación hasta para decirte de por qué no estoy de acuerdo contigo. ¿No? O sea, porque también Sí. se espera que no sea la distancia, sino Oye, que sea dos vías. Oye, ¿sabes que no estoy ¿Te de acuerdo? quedaste corto o te quedaste largo? ¿Ah, sí? Haber comprado esto otro. Claro. Y es que la libertad y la responsabilidad, José, Adrián, también impactan, y lo veíamos en el libro, en los procesos. Porque cuando tienes una organización que va creciendo, Netflix tiene 27 años. Ajá, más correcto. Por ahí anda. 27 años, 28 años. Y nosotros lo vivimos. HD tiene 30 años. Eso, Y les este ganamos. año estamos celebrando 30 años. Mientras más creces, más procesos. Normal. Porque quieres poner controles. Y son porque layers. Quieres poner orden. Porque quieres evitar errores. Quieres aplicar el aprendizaje. Pero lo que nos lleva a esta parte de Freedom and Responsibility, lo que conlleva es que la misma naturaleza de ser responsable también te permite que no sean tus procesos lo suficientemente rígidos y sean lo suficientemente flexibles para que la persona que tome la responsabilidad, ¿ok? La responsabilidad y la conciencia y el criterio de romper un proceso, si es por un bien común, que suceda. Y eso nos pasa en HD, que lo vivimos, que de repente establecemos procesos y que por alguna razón alguien los tiene que romper, porque los rompe desde el origen de entender un bien común desde su talento y su responsabilidad. Me encanta. Humanizar el proceso a través del criterio de las personas. Y cierro con Sí. que el proceso no mate la innovación. Bueno, ese es otro capítulo. Porque es Titi por ahí anota eso. Innovación versus procesos. Episodio. pasión y músculo versus procesos y orden. Me lo estoy saboreando. Que el proceso no Pero mate ya la me lo innovación. imaginaba que este episodio Nos iba a dar. ya nos iba a dar y me queda el último punto, entonces lo voy a hacer. Venga, 3 en 1. Cierre, hack, pregunta, que tiene que ver con la multiculturalidad. Y si bien, no quiero adentrarme porque entonces se nos va casi el... O sea, Netflix hace un esfuerzo por globalizarse. Y no nada más Netflix, muchos de nuestros clientes. Y yo siempre he tenido esa cuestión que quiero plantear, es decir, por un lado, vemos con naturalidad que las marcas, los productos, los servicios, las historias son universales y sirven para todos los mercados. Y entonces la cultura hay que adaptarla. Tú tienes que adaptar tu cultura siendo Netflix al Japón, a México, a Latinoamérica. No tienes derecho, igual que entiendes que el producto y el servicio, o la Coca-Cola, o la cápsula de Nespresso, what else, es universal. ¿Por qué? ¿Deberíamos de adaptarla a la cultura local o es la cultura local que tiene que adaptarse a la cultura global? ¿Qué opinan? Y con esa cerramos, venga. Cuando... No sé en dónde se estaba construyendo la ciudad de Google. Creo que en Canadá era donde se estaba haciendo como una macro ciudad. No sé si en Seattle, no me acuerdo, pero... Por luego ahí, lo bueno, investigo. Seattle pegadito Sí, a Canadá, allá a Vancouver. Pero si la cultura viviera en Google y sería de Google y Google sería un país, son las reglas de ese país. Las reglas de Google y la cultura de Google ahí. Si Google va hacia otra cultura, va hacia Asia
o Kentucky o McDonald's, que adaptan sus productos A Madrid. a Madrid y en vez de vender papas normales, venden patatas bravas. Si los productos se adaptan a la cultura, es porque es muchísimo más fuerte la condicionante del territorio en donde está. Entonces, totalmente para mí, hay épicas, hay mandamientos de tu cultura, pero debes de tener justo una adaptación a tu entorno, porque tu entorno te condiciona el comportamiento de las personas de todos los días. Bueno, ahí lo dejamos. ¿Y tú, Jaime? Como todo en esta vida, a veces el equilibrio es necesario, por supuesto. Ay, si ahora resulta que en la última pregunta me salió equilibrado. Bajo el dragón. No, todo es velocidad radical, Contracultura. este talento. A ver, Y ahora resulta que hay que ser moderado. Más que moderado, Balancear. hay que entender en qué se tiene que adaptar la cultura y en qué se tiene que construir. Ese es, desde mi punto de vista, creo que no... Pues no- como me salieron aquí muy tibios aquí los dos, yo creo que no. Dictador. Yo creo... No. Pero sí un gobierno corporativo. Claro. Y me han escuchado en alguna conferencia decir, si voy a votar a los de izquierdas o a los de derechas o a Netflix, voto por Netflix, Lejos. pero by far. Entonces, a lo que yo voy, y los que ven ese futuro distópico como el gobierno de las corporaciones, y los partidos políticos no son corporaciones, pero bueno, eso es otro terreno. A lo que voy es, si el producto y el servicio o la narrativa o la historia es de consumo global, Sí. tienes derecho a mantener tu cultura global respetando las reglas del juego, que desgraciadamente las reglas del juego no puedes ir en contra de las reglas laborales. Cuando yo vine a México hace 30 años, Jamás por la ley. pregunté cuántos días de vacaciones y me dijeron, pues son 6 y se incrementa 1 cada año de antigüedad. Y yo, ¿cómo? No. Aquí 30 días como en España. Yo tengo todo el derecho del mundo a respetar la ley local, Exacto. ¿Estás por arriba? pero estoy por arriba. Check. Con lo cual, para mí, siempre y cuando respetes lo legal, Ujú. a partir de ahí, desde el punto de vista cultural, Es tu base. tienes todo el derecho del mundo a implementar no solo tu propósito, no solo tus valores y principios, sino tus reglas. Y aquí no hay reglas. Y hemos terminado. Y el libro me lo dedicó la doña. No, La o doña. sea, este libro... La doña doble. No. Y me digo, voy a obviar la parte del cariño y el afecto que nos tenemos, porque me da pudor hacerlo en público. Desde que me... Pero la doña, María Godín, me dijo, aquí en la dedicatoria, José, ten en cuenta que al que buen árbol se arrima, buena sombra le cobija, especialmente si no hay nubes. Sin duda ninguna, acabamos de instaurar una nueva serie en el consultorio, que es hablar de los libros, darles Vamos a darle. vida. Y ayúdanos a que esto se haga realidad, a que demos vida a otro libro, porfa, sin suscribirte, sin darle like. ¿Tú crees que me importa si le das like o no le das like? Neta. La neta. Queremos seguir viviendo en lo oscuro de YouTube. La deep. En de la YouTube. deep, La de deep YouTube. web. Queremos ser la deep web de YouTube. O sea, queremos estar ahí sin que... Nada, no nos hagan... O sea... Pero queremos escucharles para que voy- no sea uno pero- más ¿Qué allá opinas? afuera. Please, Saca- please, sa- que no nos den la madre. No, sácanos de la duda. Es como ven, no es tan fácil. ¿La retro en público o en privado? ¿Corregimos también en público? ¿Pagamos anualizado o pagamos la zanahoria cada mes? ¿Damos bonos o no damos bonos? ¿Vacaciones de ley o vacaciones ilimitadas? Sin políticas de viaje y de gastos. ¿Hay política de gastos y entonces la gente... O controlado. o sea, no hay política de gastos y entonces va a derrochar más o va a gastar menos. ¿Tú qué opinas? ¿Cuidamos las Venga. emociones de cada colaborador?
Empieza a salir el dragón. Y todo, como decía nuestro maestro Sócrates, con moderación, con equilibrio y balance. Hasta luego. Abrazo a todos. Gracias.